Vimos en la presentación anterior los componentes que integran el costo variable y cómo podemos estimarlo. Vamos a continuar ahora con los costos fijos. Los costos fijos totales y sus componentes tienen como característica que son independientes del nivel de producción. Los costos fijos, como ya vimos, están conformados por los costos de inversión, integrado por depreciación, impuestos, seguros y financiación, los costos de venta y distribución, los costos de dirección y administración y el costo de investigación y desarrollo. El primer componente es el costo de depreciación. Depreciación significa una disminución en el valor de los bienes. Hay distintas causas por las cuales los bienes van perdiendo su valor. Entre ellas encontramos la depreciación física, que se debe al desgaste debido al uso que se le da al bien cada día que éste está en operación. También un daño físico accidental puede disminuir el rendimiento de un equipo. En cuanto a la depreciación funcional, ocurre cuando un bien ya no puede cumplir satisfactoriamente con su función. Por ejemplo, cuando la demanda de un producto se incrementa más allá de lo que puede fabricar el equipo, este equipo ya no podría cumplir con su función de producción. La depreciación tecnológica se da debido a la evolución permanente de la tecnología, que permite la aparición de equipos más eficientes, lo que hace que los equipos que tenemos se vayan volviendo obsoletos. En el caso de la depreciación monetaria, el cambio en los niveles de precio hace que decrezca el valor de las reservas de depreciación. En cualquiera de los casos, esta pérdida de valor se reconoce contable e impositivamente como un gasto de operación. Esto es importante porque de esta manera se puede recuperar el capital que se invirtió inicialmente. Y también es importante que la depreciación sea adaptada como un costo de producción, ya que esto nos va a brindar un beneficio impositivo. Hay distintos métodos para la estimación del costo de depreciación. Entre estos podemos mencionar el método de la línea recta, el método de suma de dígitos anuales y el método de fondo de amortización. Cada uno de los métodos posee características únicas que lo van a hacer atractivo en función de las distintas filosofías de administración que tiene cada empresa. Con fines impositivos es importante aclarar que se puede aplicar únicamente el permitido por ley, que en Argentina es el método de línea recta. Cuando se quiere definir qué método utilizar para el cálculo del costo de depreciación, lo que hay que tener en cuenta es que hay que elegir aquel que mejor represente la pérdida de valor del bien. Con algunos métodos se puede recuperar tempranamente en la vida del bien el capital que se invirtió, mientras que en el caso del método de línea recta vamos a tener un costo de depreciación anual que es constante y la principal ventaja de esto es que simplifica el proceso contable. También es importante aclarar que internamente la empresa para la estimación de sus costos fijos puede aplicar cualquiera de los métodos mencionados, pero para la presentación impositiva, reiteramos, puede únicamente utilizar la depreciación por línea recta, que es el permitido por la legislación vigente en Argentina. En forma general podemos decir que el costo de depreciación depende de la vida útil del bien, del capital invertido, del valor residual y del método seleccionado para realizar la depreciación. En general, el costo de depreciación anual responde a la ecuación que es igual a E por inversión fija menos L, donde E es el factor de depreciación anual, que es función o que va a depender del método de depreciación que seleccionemos, y F es la inversión fija, L es el valor de reventa o residual al final de la vida útil de un bien, es decir que nosotros consideramos, puede ser que asignemos o no un valor de reventa en función de si consideramos que existe la posibilidad de que una vez terminada la vida útil del bien, ese bien pueda ser vendido y recuperar algo del capital. La relación o la diferencia I fija menos L corresponde a la inversión depreciable. Con respecto a las cuotas, nosotros lo que tenemos que visualizar es que cada una de estas cuotas de depreciación es como un pago dentro de una serie de pagos que se van a ir realizando año a año y que van a estar destinados a un fondo específico que va a permitir en el futuro el reemplazo del bien bajo análisis o que estamos depreciando. La sumatoria de todos estos pagos o cuotas de depreciación anual dará como resultado la depreciación acumulada al fin de la vida útil o en un año determinado. Como el bien va perdiendo valor a medida que transcurre cada año, el valor que va tomando el bien a lo largo de la vida útil se va a denominar valor de libros y lo podemos calcular como la inversión fija, es decir, el valor original del bien,
menos la depreciación acumulada para un año determinado. Finalizada la vida útil del bien, el valor de libros va a coincidir con el valor de reventa que consideramos inicialmente. El método de línea recta es el método de depreciación legal, es el de mayor aplicación y el de más sencilla resolución. La depreciación anual en este caso va a ser igual todos los años, es decir que tendremos un valor de cuota constante. Lo que considera este método es que el valor del bien va decreciendo en forma lineal a través del tiempo. La expresión del factor de depreciación anual es igual a 1 dividido n, donde n es la vida útil expresada en años. Podemos calcular también la depreciación acumulada aplicando la expresión entre I fija menos L, que corresponde a la inversión fija depreciable, multiplicado por K sobre N, donde K es un año cualquiera de la vida útil del bien y N es la vida útil del bien expresada en años. En este cuadro se resumen los métodos de depreciación según cómo consideran la pérdida de valor del bien y cómo son las cuotas en cada caso. Como vimos, en el método de línea recta, la pérdida del valor del bien es lineal y la cuota es constante, es decir, que es igual todos los años. En el caso de suma de dígitos anuales, la pérdida de valor del bien es acelerada, por lo cual la cuota va decreciendo. Esto quiere decir que la cuota más alta es la del primer año. En cuanto al método de fondo de amortización, este es un método desacelerado, ya que la cuota por depreciación irá creciendo año a año, partiendo de la cuota inicial, que es la menor. Los restantes costos de inversión corresponden a impuestos, seguros y financiación. En el caso de los impuestos, corresponden a aquellos impuestos fijos a la propiedad. Este valor variará en función de la ubicación de la planta y lo podemos estimar entre un 1 o a 2% del valor de la inversión fija. En el caso de los seguros, incluyen los seguros sobre la propiedad, correspondientes a incendio y robo, también seguros para el personal y para las mercaderías. Se puede estimar como un porcentaje de la inversión fija que va del 0,5 al 1%. Con respecto al costo de financiación, este corresponde al interés que se pagaría por el uso de capital que se ha obtenido a través de un préstamo. Este costo puede ser incluido dentro del costo de producción y esto nos va a permitir también, como con el caso de la depreciación, una deducción de impuestos. El costo de venta y distribución incluye los salarios y gastos generales de la oficina de ventas. También los salarios, gastos de viaje y comisiones para los empleados del departamento de ventas. Los gastos de embarque, transporte y gastos extras asociados con las ventas, como pueden ser servicios técnicos, participación en ferias, entre otros. En general, este costo se calcula como un porcentaje que va del 1 al 5% del ingreso por ventas anuales. En el caso de que el producto fuese nuevo, este porcentaje lo podríamos incrementar en el rango del 5 al 10% del ingreso por ventas anuales, dado que por tratarse de un producto nuevo seguramente requerirá un mayor esfuerzo de ventas. El costo de dirección y administración incluye los gastos en los salarios del personal administrativo y los gastos generales tanto de insumos como de servicios, como pueden ser telefonía, internet, energía eléctrica, limpieza de las oficinas, servicio de medicina laboral, transporte entre las plantas cuando hubiese más de una sede. También incluye los gastos de dirección de la empresa, como puede ser el salario del presidente de la compañía y de los gerentes. También le corresponde el pago de servicios de asesoramiento legal, contable y de auditorías. Este costo puede ser estimado como un porcentaje que va del 20 al 40% del costo de la mano de obra directa, incluidas las cargas sociales. El último componente de los costos fijos es el costo de investigación y desarrollo. En algunas empresas se realizan actividades de investigación y desarrollo que pueden estar orientadas a lo que es innovación de productos y de procesos. Donde se desarrolla esta actividad, entonces tenemos que incluir lo que serían los salarios del personal directamente relacionado con estas tareas y los gastos fijos y de operación de cualquier equipo que se utilice, también lo que sean insumos y gastos generales directos asociados a esta actividad.
Pero bueno, no todas las empresas desarrollan tareas de investigación, por lo cual este ítem puede no corresponder en algunas situaciones. En caso de tener que estimarlo, puede hacerse como un porcentaje que va del 0,5 al 5% del valor de los ingresos por ventas anuales. Bien, vimos hasta ahora cuáles son los ítems que integran el costo fijo y cómo podemos estimarlos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo que va a ser la continuación del ejemplo que vimos para la estimación del costo variable unitario y el costo variable total. Si recordamos, los datos eran que la capacidad instalada que tenía la planta para la producción de X era de 100.000 kilogramos por año, la inversión fija era de 500.000 pesos, la planta operaba en un porcentaje de utilización del 90% y operaba los 240 días por año. La producción diaria ascendía a 375 kilogramos por día y vamos a agregar ahora que el precio de venta del producto X es de 150 pesos por kilogramo. Información que tenemos o disponemos para el cálculo de los costos fijos es la siguiente. En el caso de la depreciación, la misma se considera que se realiza por línea recta. Se le asigna un valor residual del 20% de la inversión fija y una vida útil de 5 años. Con respecto a los impuestos, no se posee información, tampoco para los seguros. Bueno, financiación no se considera que se tome ningún préstamo. Con respecto a venta y distribución, tampoco tenemos información de cómo se va a desarrollar. En cuanto a dirección y administración, sabemos que será baja. Y investigación y desarrollo no se considera dado que no se va a realizar tal actividad. Con la información anterior vamos a hacer entonces la estimación del costo fijo total. Es importante aclarar que en el caso de los costos fijos totales, que van a estar expresados en pesos por año, estos no van a depender de la cantidad producida en el periodo. En consecuencia, los costos fijos que se estimen en función de parámetros que sí varían con la producción, tienen que ser estimados para la capacidad de diseño y mantenerse constante en ese valor para todos los porcentajes de utilización a los que trabaje la planta. Vamos a iniciar entonces las estimaciones. En el primer ítem es la depreciación. Como estaba mencionado, la misma se realiza por el método de la línea recta. Se hace entonces la diferencia entre la inversión fija y el valor residual, que está considerado como un 20% del valor de la inversión fija, y a esa diferencia, que es la inversión fija depreciable, se la divide por la vida útil, que es considerada de 5 años. El valor que obtenemos entonces para la depreciación es de 80.000 pesos por año. Y en el caso de los impuestos y de los seguros, se decía que no se contaba con información, por lo cual vamos a tomar en función del método de estimación el valor medio del rango, que en el caso de los impuestos es del 1 al 2% del valor de la inversión fija, y en el caso de los seguros del 0,5 al 1% del valor de la inversión fija. De esta forma obtenemos el valor anual en pesos por año para cada uno de estos componentes del costo fijo. Financiación no se considera, dado que no se está considerando que se solicite un préstamo. En cuanto a ventas y distribución, este es uno de los ítems que vamos a realizar su estimación en función del ingreso por ventas, que es un parámetro que varía en función de la cantidad de unidades producidas. Lo vamos a tomar como el valor medio del rango, que en este caso es del 3%, y el ingreso por ventas estimado al 100% de producción, es decir, considerando los 100.000 kilogramos, asciende a 15 millones de pesos. Ese valor nos estaría dando entonces 450.000 pesos por año para venta y distribución. En cuanto a dirección y administración, dice que la que se requerirá será baja, por lo cual tomamos el valor inferior del rango, que va del 20 al 40% del costo de la mano de obra directa con cargas sociales, lo que nos va a dar un valor de 928.000 pesos. Es importante aclarar que también el costo de mano de obra para calcular este ítem lo vamos a considerar como si la planta operase al 100% de capacidad. Para investigación y desarrollo, como esta tarea no se realiza, no asignamos ninguna estimación. La sumatoria de todos estos componentes nos va a dar el costo fijo total expresado en pesos por año y que asciende a 1.469.250 pesos. Una vez que nosotros determinamos este costo fijo total,
podemos determinar cuál será el costo fijo unitario en el punto de operación, dividiendo ese valor de costo fijo total por las 90.000 unidades que produce la planta, y obtenemos entonces un valor de 16,33 pesos por kilogramo. Al igual que cuando vimos los costos variables, vamos a ver ahora cómo es el comportamiento de los costos fijos totales y del costo fijo unitario, o de cualquiera de los componentes que integran el costo fijo. En el caso del costo fijo unitario, vamos a ver que el monto por unidad es variable, es decir, que disminuye a medida que vamos aumentando el nivel de actividad. En el caso del costo fijo total, este valor va a ser independiente del nivel de producción. Quiere decir que el valor se va a mantener constante, no importa el nivel de actividad de la planta. Es importante destacar que, si observan, estos comportamientos son exactamente inversos a los que vimos dentro o cuando vimos la parte de costos variables. Al pie de esta filmina vamos a encontrar cómo podemos calcular el costo fijo total, como lo hicimos recién, que va a ser un valor que va a ser fijo y que va a estar calculado al 100% de producción, y que el costo fijo unitario lo podemos calcular como el costo fijo total dividido la cantidades que se producen en función del nivel de actividad de la planta. Una vez realizado el cálculo del costo variable total y de los costos fijos totales, mediante la suma de ambos valores vamos a obtener el costo total de producción expresado en pesos por año. Es importante aclarar que los costos variables totales los tenemos que estimar en el punto de operación al cual trabajará la planta, mientras que los costos fijos totales, que también están expresados en pesos por año, siempre los vamos a calcular para la capacidad instalada. Una vez calculado el costo total, podemos hacer la estructura de costos. La estructura de costos es la distribución que tiene cada uno de los ítems en función del costo total de producción. Esto nos va a permitir determinar qué cantidad o qué porcentaje de costos variables totales y costos fijos totales va a tener el proyecto, o podemos realizar la estructura para ver qué porcentaje del costo total representa cada uno de los ítems estimados del costo de producción. Si vemos, esta gráfica está realizada con el ejemplo que fue desarrollado. Vemos que es una estructura de costos alta en costos variables, ya que representan el 85% versus el 15% que representa el costo fijo total. Si miramos la estructura de costos en la distribución de cada uno de los ítems, vemos que el ítem más importante es el costo de mano de obra directa y le sigue el ítem materia prima. Con lo cual, si nosotros quisiésemos plantear alguna actividad para ver cómo podemos realizar la reducción de costos, deberíamos centrarnos en analizar acciones para bajar algunos de estos dos componentes, que son los que representan los mayores porcentajes dentro de lo que es el costo de producción. Para terminar, vamos a ver algunas definiciones de beneficio. Este tema igual vamos a profundizarlo en la próxima clase, que corresponde a rentabilidad. Pero bueno, como para ir entrando en el tema, lo que podemos definir es el beneficio bruto, que va a estar dado por la diferencia entre las ventas totales, es decir, o el ingreso de ventas totales, menos el costo de producción sin considerar la depreciación. Segundo nivel de beneficio, que es el beneficio neto antes de impuestos, se calcula considerando la diferencia de las ventas totales menos el costo total de producción, es decir, que sería equivalente a considerar las ventas totales menos el costo sin depreciación menos la depreciación, conformada por el factor de depreciación por la inversión fija depreciable. Por último, vamos a ver el beneficio neto, que está dado por la diferencia, es cuando al beneficio neto antes de impuestos lo afectamos por el pago de impuestos, es decir, que nos quedaría una expresión de la forma ventas totales menos el costo sin depreciación menos la depreciación interna que utiliza la empresa menos la tasa impositiva, que puede ser de aproximadamente el 45%, multiplicado por el beneficio neto antes de impuestos, pero calculado ahora
considerando la depreciación por línea recta, dado que es la que está autorizada para el pago de impuestos. Como dije anteriormente, esto es solamente una introducción, esto lo vamos a desarrollar con mayor profundidad la próxima clase, que corresponde al tema de rentabilidad. Muchas gracias por su atención.